Continuamos aquí en Transición y bueno, estamos aquí con una nueva columnista para nuestro programa, nada menos que María José Lubertino, que tiene una amplia trayectoria pese a su juventud. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes y de poder compartir alguna información sobre los temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la actualidad desde esta perspectiva feminista, ecologista, de alguna manera una visión desde los derechos humanos, ¿no? Me decías que venías de la plaza en este momento, sabemos que se está desarrollando una manifestación muy importante en defensa de los derechos humanos, que en este momento han sido gravemente afectados, ¿no? Nos dimos cita a organismos de derechos humanos de todo el país, a lo largo y ancho del país se han hecho movilizaciones y marchas, pero esta es una concentración muy importante. Fundamentalmente estamos reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, gran preocupación de parte de su familia, por parte de todos los organismos de derechos humanos, porque ya van 10 días de esa desaparición y obviamente una desaparición siempre es grave, pero una desaparición es importante, en democracia es mucho más grave aún, sobre todo después del antecedente de José López y después de todas las situaciones que tenemos permanentemente de mujeres víctimas de trata, que también estamos todos los días tuiteando, posteando alguna chica que desaparece en democracia, ¿no? En este caso hay indicios fuertes de que fue una intervención de la Gendarmería, acabamos de hablar con sus familiares, hubo testigos del hecho de violencia, de represión, que las personas corrieron, algunos se tiraron al río y cruzaron el río, otros, en el caso de Santiago Maldonado, él no sabía nadar, por eso no se tiró al río para cruzar del otro lado, por eso fue tomado, hay fotos de él siendo golpeado por la Gendarmería y hay testigos de que lo vieron meter en una camioneta. Hasta ahí, la última vez que se lo ve, lamentablemente muchos de los que habían sacado imágenes y fotos, sus celulares fueron capturados al día siguiente en otra intervención y la verdad que es gravísimo el hecho de la desaparición de una persona y es gravísimo que lo desaparezcan o que desaparezca en estas circunstancias de intervención de la Gendarmería, pero también digamos que esto ocurre en un contexto de un conflicto por tierras donde se vienen sistemáticamente violando los derechos de los pueblos originarios, donde logramos en 1994 que la Constitución Nacional consagrara en el artículo 67, inciso 15, los derechos preexistentes de los pueblos originarios, esto por la lucha de ellos de décadas, desde el 45, del primer malón, de la primera camada de pueblos originarios que llegaron a Buenos Aires en reclamo de sus derechos, pero en el 94 esto se incorporó y sobre todo el reconocimiento del Estado Nacional de la preexistencia de los pueblos, de la necesidad de devolverles sus tierras, por lo menos para que habiten y estén en comunidad, el respeto a sus formas comunitarias. Se están diciendo barbaridades en los medios de comunicación, en algunos casos por parte de autoridades, que no se sabe si es para disimular lo que ha ocurrido o que fruto de la ignorancia. Primero, se dice que quieren hacer un Estado dentro del Estado, los mapuches, eso es un disparate. La guerrilla mapuche. Primero, es un disparate porque el concepto de Estado es un concepto moderno, no es un concepto que esté en los pueblos originarios. Sí, lo que pretenden los pueblos originarios es ser reconocidos como nación, como lo que son. Por eso también es tan importante y es una deuda, una asignatura pendiente, la reforma constitucional, donde reconozcamos el carácter de un Estado plurinacional, como lo han hecho Bolivia, como lo ha hecho Ecuador, como lo han hecho otros países latinoamericanos, que al reconocer la diversidad étnica, reconocen también al Estado como plurinacional. Eso es una asignatura pendiente, pero bueno, ahí está funcionando esto como si fuera el Far West, porque obviamente el poder de los terratenientes, el avance de algunos empresarios importantes que han de alguna manera extranjerizado cantidades
importantes de tierra. Recordemos que tuvimos una discusión similar en Corrientes cuando fue la constituyente y lograron meter en la Constitución de Corrientes un artículo para que las tierras estas no puedan ser extranjerizadas. Recordemos un proyecto de ley que yo era diputada nacional del año 2003, del diputado Basteiro, para la no extranjerización de las tierras. Y esto ha seguido avanzando. No es nuevo, no viene de este gobierno, pero con este gobierno creo que se ha agudizado el bill de indemnidad por parte de quienes están operando, de alguna manera ordenándole a las fuerzas de seguridad que intervengan. Hubo una orden judicial de reprimir, pero también las fuerzas de seguridad no pueden violar los protocolos que deben seguir las fuerzas de seguridad. No, porque además, digamos, ya veníamos el año pasado con el cuestionamiento de la cantidad de desaparecidos. Luego venimos con estas declaraciones de que en realidad hay una situación casi de conmoción interior, como dijo algún funcionario de alto nivel ayer. Luego los planteos, esto de, bueno, que nos planteaba el candidato Bullrich de un pibe preso nuevo cada día. Es decir, me parece que evidentemente hay un discurso muy violento, muy agresivo, y en realidad quienes están privatizando y apropiándose, y no construyendo un Estado, pero prácticamente tomando territorios propios al margen de la autoridad del Estado Nacional, son estos empresarios extranjeros. Así es, efectivamente. Yo creo que lo más grave han sido las palabras del candidato Bullrich, el exministro de Educación, porque creo que es entre el fallido y lo que alguien lleva adentro. O sea, nosotros siempre decimos que una persona que no tiene dentro de sí criterios prejuiciosos o discriminatorios, una persona que no tiene dentro de sí criterios de violencia, estas cosas no son, los lapsus no suceden en el vacío. Digamos, uno dice cosas que se le escapan cuando tiene algo adentro. Se le escapan muchas cosas a Bullrich, ¿no? Por eso, me parece que esto fue grave, sobre todo viniendo del ministro de Educación, porque un ministro de Educación tiene que pensar que los chicos estén en la escuela, que los chicos estén en familia, que los chicos estén jugando, no que los chicos estén presos. Creo que esa es como la síntesis de lo que está en el trasfondo de este gobierno, una visión de alguna manera de trabajar para los intereses creados de unos pocos y, por el otro lado, de un aparato que reprime, que contiene a los grupos sociales que protestan frente a esa injusticia. Bueno, María José, te agradecemos aquí en tu columna, te esperamos la semana que viene. Y ahora vamos a una pequeña pausa y seguimos con el tramo final de En Transición.